Hola, en esta ocasión vamos a ver lo que son los genéricos en C#. Básicamente esto es un concepto que nos permite definir clases y métodos con marcador de posición, donde el compilador de C# reemplaza estos marcadores de posición con el tipo especificado en el momento de la compilación. Esto es bastante útil ya que es un concepto que se utiliza para crear clases y métodos de propósito general. O sea que podemos utilizar tanto una clase o un método con cualquier tipo de dato que nosotros queramos y de esta forma reutilizar dicha funcionalidad. Para definir una clase genérica debemos usar lo que son los corchetes angulares o el símbolo de mayor y menor que. Estos corchetes angulares se utilizan para declarar una clase o método como tipo genérico, donde dentro de estos vamos a especificar, en este caso, una letra para cuando vayamos a utilizar este tipo de genérico. Aquí colocaríamos lo que es el tipo de dato que vamos a manejar en este caso. Vamos a ver un ejemplo ahora donde vamos a crear una clase genérica, la cual podrá ser utilizada para tratar cualquier tipo de dato. En este caso, solamente para el ejemplo, vamos a crear una clase bien sencilla que se llame, por ejemplo, print message o MSG. Lo primero que debemos hacer es, acá con los corchetes angulares o el símbolo de mayor y menor que, lo que vamos a hacer es indicar acá una T o cualquier letra que deseamos. Esto es simplemente para indicar que acá es donde colocaremos el tipo de dato cuando vayamos a utilizar la clase. Ahora vamos a crear, por ejemplo, un constructor con su nombre correspondiente que es printMSG, y acá como tipo de parámetro que va a llevar el constructor va a ser igual al parámetro que le indiquemos en la clase. En este caso sería una A. Y el nombre de la variable sería MSG, por ejemplo. Y de esta forma, como ven, ya no tenemos errores. Lo que estamos indicando es que cuando hagamos referencia a esta clase debemos indicar el tipo de dato, ya sea string, int o una clase ya de nosotros o cualquier otra clase que esté contenida en el framework.net. Y ese mismo tipo de dato es el que vamos a usar para pasarlo como parámetro al constructor. Entonces, ya cuando nos pasen ese tipo de datos, lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlo por consola. Acá recuerden el namespace system, cual ya se ha importado. Y para utilizar esto, lo que vamos a hacer es ir a la clase program, que es la que se ejecuta, y vamos a escribir lo siguiente. Por ejemplo, en este caso podemos obviar por el momento la palabra clave var, pero vamos a escribir, por ejemplo, el tipo de dato printMSG, y aquí vamos a especificar el tipo de dato que queremos manejar. En este caso vamos a poner, por ejemplo, string. Si le pongo MSG 1 y le hago new printMSG y de tipo string, automáticamente me lo detecta ya que lo he colocado acá. Y aquí como parámetro van a ver que el tipo de dato que debemos pasarle al constructor es string, ya que lo especificamos acá. Entonces aquí podemos pasar a lo que es un string, en este caso por ejemplo Jason Peguero. Pero si queremos darle otro uso a esta clase, o sea, o con otro tipo de dato, lo único que debemos hacer es lo siguiente: printMSG, y aquí vamos a especificar otro tipo de dato. En este caso puede ser, por ejemplo, un entero. Entonces esto lo llamamos msg2, el nombre de la variable, y lo hacemos igual a printmsg int, automáticamente me lo detecta. Y como ven, el parámetro que debemos pasarle ahora al constructor es de tipo entero, por lo que yo puedo pasarle acá lo que es un número entero, por ejemplo 25, y así sucesivamente. Podemos crear incluso una clase ya de nosotros, por ejemplo, que se llame student, y acá crearle una propiedad que se llame, por ejemplo, public string name. Le colocamos su método get y set, y acá vamos a sobreescribir en este caso un método que se llama toString, que este método es un método bastante útil, ya que si por ejemplo al console.print le pasamos la instancia del objeto más no un string como tal, el método automáticamente lo que va a hacer será llamar a su método toString. Es una forma de convertir este objeto a un string. Como ven, este método lo estoy sobreescribiendo ya que este método pertenece a la clase object, que es la clase padre de todas las clases que tengamos. Incluso cuando no tengamos una herencia, es de la clase object que se está heredando. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es retornar un texto que diga student name más el this.name. Entonces vamos a probar ahora que podemos usar esta clase con el tipo de dato personalizado que creamos, que es la clase student, como ven acá, y a este le vamos a llamar msg3 igual a new print, pero en este caso con el tipo de dato student. Y como ven, aquí tenemos que pasarle
pasarle un objeto de tipo student. Ese objeto obviamente tenemos que tenerlo. Vamos a crear uno aquí brevemente, se llame s y lo hacemos igual a student, y a s.name le vamos a poner como nombre Carlos. Quiere decir que si yo intento pasarle como parámetro en la instancia de la clase student, en este caso la instancia que está en la variable s, automáticamente lo que va a hacer es convertirme este objeto en string llamando a este método, por lo que por consola nos va a aparecer esto. Entonces acá como parámetro, como vemos acá, tenemos que pasarle un tipo de dato student, que ya lo tenemos en la variable s. Entonces guardamos y vemos acá que no tenemos ningún error. Si ejecutamos por ejemplo .NET Run, vamos a ver acá que tenemos tanto la primera impresión, que sería esta, la segunda manejando un tipo de dato entero, y la tercera que sería manejando un tipo de dato personalizado por nosotros o una clase. Y aquí vemos la salida por consola, ya que se está llamando al método toString cuando le pasamos la instancia a algún método que reciba un string. Y como ven acá tenemos student name con el nombre de Carlos. Esto también podemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso yo lo hice a nivel de clase, por lo que para la clase yo debo indicar acá el tipo de dato. Esto también podemos obviarlo acá y colocar lo que es var, que como vimos anteriormente va a asumir el tipo de dato del valor que le estamos asignando a dicha variable. Como ven, en este caso no recibimos ningún error, ya que si le pongo el mouse acá veo que el tipo de dato es print y como genérico un string. En el caso 2 tenemos acá lo que es print con el tipo de dato int, y en el caso 3 tenemos el tipo de dato student. Pero eso es ya a nivel de clase, pero también podemos hacerlo a nivel de método. En este caso yo voy a eliminar acá el genérico para la clase, voy a eliminar el constructor y lo que voy a hacer es crear un método que se llame por ejemplo de tipo void, o sea que no devuelve nada, y que se llame showMSG, y aquí coloco el tipo de dato genérico que quiero que reciba este método. En este caso voy a utilizar lo que es la letra T. Cabe destacar que podemos utilizar múltiples tipos de datos, ya indicándolo acá con una letra diferente, donde el tipo de dato T será el que hará referencia al tipo de dato que coloquemos primero, coma y el segundo tipo de dato. Por ejemplo, sería de la siguiente manera: T arg1 y a arg2. Esta sería una forma de declarar un método genérico con múltiples tipos de datos. Cabe destacar que podemos usar incluso muchos más métodos acá. Solamente tenemos que utilizar una letra diferente para diferenciarlo. En este caso me interesa nada más solamente uno. Vamos a llamarlo acá msg también y vamos a imprimirlo por consola. En este caso voy a imprimir de igual manera el mensaje, pero ya no es a nivel de clase sino a nivel de método. Como ven, tenemos unos errores acá, ya que no tenemos un constructor y ya no es necesario indicar el tipo de dato a nivel de clase, sino que en este caso podemos utilizar una sola clase, y ya con el genérico del método podemos simplemente llamar al método múltiples veces indicando el tipo de dato que va a manejar para cada caso. En este caso sería msg1.showmsg y en este caso vamos a colocarle un string, y como ven el parámetro que recibe es un string que sería JSON. De igual manera podemos acá colocar otro tipo de dato como por ejemplo el entero, y acá me da un error ya que el método recibe un entero como parámetro. Coloco acá igual 25 y el msg1.showMessage con una clase, en este caso una clase creada por nosotros, se llama student, y acá recibe como parámetro una instancia de la clase student que ya la tenemos acá arriba. Y de igual forma, utilizando la misma clase podemos reutilizar el método múltiples veces dependiendo del tipo de dato que necesitemos. Si ejecuto nuevamente .NET Run, vemos que tenemos el mismo resultado, pero en este caso solamente instanciamos una vez la clase y reutilizamos el método dependiendo del tipo de dato. Y bien, esto ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, dale like y compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo capítulo.